La historia de la Tierra y de la vida en la Tierra es un proceso que ha durado miles de millones de años. En todo ese proceso, se han ido produciendo catástrofes, cambios de clima, cambios en la naturaleza, una serie de transformaciones que alargan todo ese proceso de formación universal de la Tierra. Pero cuando pensamos en todo este cúmulo de miles de millones en el tiempo de años, nos damos cuenta que formar la vida ha sido larga, es un proceso largo, de tal forma que desde los seres unicelulares a los pluricelulares también han supuesto un agotamiento en el tiempo. Cuando pensamos en toda esta serie de cuestiones, nos estamos planteando siempre muchas cuestiones. ¿Cómo se forma la vida? No es un proceso fácil ni lento, pero nos surgen dos cuestiones fundamentales que no tenemos más remedio que exponer. La vida de la Tierra ha estado influenciada, unida, de alguna manera, no decimos cómo, de alguna manera, con el contexto universal de toda la naturaleza, o ella ha supuesto un desarrollo más específico y más concreto de su vida. Los científicos, yo pienso, que habrán tenido altibajos, alientos, desalientos, porque las fuentes de estudio no son tan fáciles, ¿verdad? ¿Dónde estudian y dónde han ido a estudiar? A la propia Tierra. Las capas de la Tierra son un buen manual científico de estudio. Pues con todas estas cuestiones estamos un poco, por lo menos quien presenta el programa está a la deriva, pero ya iremos tomando un cauce más rápido, pero también más científico a lo largo del programa. Les proponemos este título: Evolución de la Tierra y de la vida. Evolución de la Tierra y de la vida. Notable cuestión. Para tratar el tema, como siempre, un investigador. Un investigador que es don Juan Carlos Ballesteros Aparicio, que el programa de hoy es por lo menos un complemento a otros programas que ha realizado en Huella de Nuestro Tiempo, tratando la ciencia, pero también la energía en la Tierra, el desarrollo de la Tierra y el consumo que el hombre está haciendo de esa energía. Don Juan Carlos Ballesteros, le damos la bienvenida al programa y además agradeciendo todo ese trabajo continuado que va haciendo, porque esto no es fruto de una improvisación, todo este cúmulo de programas que quien quiera puede verlos en internet, es fruto de la investigación, del estudio, de la paciencia, porque yo antes dije, ¿dónde estudian los científicos? Pues en las capas de la Tierra, luego hay que meterse en la Tierra. Así que, Juan Carlos, te vuelvo a decir, bienvenido de nuevo al programa. Don Juan Carlos Ballesteros Aparicio es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en energía, ¿verdad? Y combustibles. Sí. Es también doctor en ingeniería por la misma Universidad Politécnica de Madrid.
trabajó en dos campos. En el campo privado, en la empresa privada, en la empresa Endesa, pero también en el campo universitario como profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es profesor de física en la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Juan Carlos Ballesteros es también de la Cofradía, por supuesto, Internacional de Investigadores de Toledo, fue prioste primero de esa cofradía y pertenece a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Como buen toledano, no nos abandona. Así que, con esa presentación, le hacemos la primera situación. Pues vamos a situarnos. Imaginemos que en el tiempo nos vamos, a mí se me escapa, Juan Carlos, 4.500 millones de años. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo nos situamos en ese espacio de tiempo que a nosotros nos supera? Bueno, en primer lugar, Andrés, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Hoy vamos a hacer un viaje apasionante en el tiempo, donde vamos a empezar hace 4.500 millones de años, el origen de la Tierra, hasta la actualidad. Y espero que sea del agrado de todos los que vean el programa. La geología histórica estudia la historia de la Tierra y de la vida en el tiempo y en el espacio. En el tiempo abarca 4.500 millones de años y en el espacio abarca todo el planeta. Era necesario, por tanto, hacer una ordenación temporal de la historia de la Tierra. Y en este sentido, hubo un principio de superposición de Nicolás Steno, en 1669, donde nos decía que la sucesión de estratos se correspondía a una sucesión temporal, es decir, los estratos más antiguos están por debajo de los más recientes. Y otro principio fundamental, el principio de sucesión faunística, debido a John Smith, un ingeniero inglés, en 1769 apunta a los fósiles como marcadores del reloj geológico y son la base también para la relación cronoestratigráfica. Claro, otro reto importante era conocer la edad de la Tierra. Sí, sí. Los geólogos a finales del siglo XIX y principios del XX idearon un modelo basado en la acumulación de sedimentos en las rocas estratificadas y en la velocidad de sedimentación. El cálculo era muy complejo y vino Lord Kelvin, un famoso físico y matemático inglés, que lo complicó aún más, porque él desarrolló un modelo termodinámico que decía: yo parto de que la Tierra se ha enfriado desde el origen, inicialmente fundida, hasta la actualidad, y esta pérdida de calor ha sido constante, y él arrojó un valor de la edad de la Tierra de 100 millones de años. Claro, la fama de Kelvin, sí. Ningún geólogo se atrevía a sobrepasar esa cantidad basado en su cálculo en los sedimentos y en la velocidad de sedimentación. A finales del siglo XIX se conoce o se descubre la radioactividad natural y un famoso físico neozelandés en 1905, Ernest Rutherford, apunta que la radioactividad puede ser un marcador del tiempo geológico una vez que se calculen los periodos de semidesintegración de ciertos elementos radiactivos que permanecen en las rocas. Aparece de esta forma la geocronoestratigrafía. Claro, todo lo que es la ordenación temporal está basada en unas unidades estratigráficas coordinadas bajo la supervisión de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Tenemos dos eones principales. El primer eón es el precámbrico, con sus eratemas que son el ádico, arcaico y proterozoico. Este abarca un tiempo desde los 4.500 millones de años hasta los 540 millones de años, es decir, prácticamente el 88% del tiempo total de la Tierra, y el segundo eón es el fanerozoico, con sus eratemas paleozoico, mesozoico y cenozoico, que abarca los 500 últimos 40 millones de años. Muchos años muchos años son. Pero vamos a situarnos en ese principio de tanto estudio
como se ha producido, y además esto me hace recordar a mí también, en no sé qué otro programa, alguien me dijo, para ver también la vida de un árbol, hay que cortar el árbol y ver el tronco, los anillos que tiene el tronco, se puede estudiar el origen de ese árbol. Y algo parecido, yo me he hecho una composición en el programa, algo parecido se hace con la corteza terrestre. Se va descendiendo, ¿no? Y se va... Es un símil adecuado. Sí. Lo que ocurre que aquí vamos a ver los estratos, la estratigrafía en el tiempo, siendo los marcadores también los fósiles, ¿no? Pero cuando hablamos de millones de años, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Bueno, bien, los elementos radiactivos, sí. El cálculo de la semidesintegración nos da esta escala geocronoestratigráfica que cuadra perfectamente la de la Tierra. Nos situamos 4.500, 4.000 millones de años. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, nos vamos a situar, empezamos en el precámbrico ádico, hace 4.500, 4.000 millones de años, que es el origen de la Tierra. Este periodo se caracteriza porque fue de un gran bombardeo de meteoritos, también se llama tiempo pregeológico. Ádico viene del rey griego Hades, que significa inframundo, y es un periodo donde no existen rocas, no se han encontrado rocas de esta época, y hubo dos fenómenos importantes, primitivos, que el primero fue el adicionamiento de materiales, con la reunificación de planetísimos y todo el bombardeo de meteoritos, que causó unos procesos térmicos en superficie que impidió que las rocas se solidificaran, y el otro es la diferenciación gravitatoria, donde se dieron las envolturas concéntricas de la Tierra. En un primer lugar se formaría el núcleo y el manto, y posteriormente se daría lugar a la corteza. Las rocas más antiguas que tenemos son de 4.000 millones de años, y el calor, el parámetro físico que ha evolucionado a lo largo de la historia de la Tierra, ha sido el parámetro físico calor, donde el gradiente geotérmico en el ádico era 2,5 3 veces superior al gradiente que tenemos en la actualidad. Que muy pronto hay, diríamos, un desarrollo térmico, ¿no? Desde el principio del origen de la Tierra, efectivamente. Pero eso, ¿cuándo es? 3.900 millones bueno, ahora entramos de años ya, o por ahí. Nos desplazamos al precámbrico arcaico, hemos pasado del ádico al arcaico hace 3.900 millones de años, que es el inicio de la tectónica de placas. Cuando hablamos del punto de vista energético, tenemos que tener en cuenta que existen dos fuentes de energía. La primera es una externa, cuya fuente es el Sol, y es un tipo de energía que no se almacena en el interior de la Tierra. Y la otra es la de origen interno, donde hay una energía interna, lo que supone un flujo de calor hacia el exterior, y es evidente que si eso sucede es porque el interior de la Tierra está a mayor temperatura. Desde este punto de vista energético, hay diferentes fuentes de energía. La primera es la radioactividad. Cuando se descubrió la radioactividad y la desintegración radiactiva, ha sido una fuente continua de calor desde el inicio del origen de la Tierra. Los isótopos más importantes, por su cantidad y por la cantidad de energía que desprenden, es el uranio 235, uranio 238, el torio 232 y el potasio 40. Hubo también dos efectos energéticos que pusieron en juego una gran cantidad similar a la que hemos descrito, y uno fue toda la energía que se empleó para la acreción o adicionamiento de masa de planetísimos y protoplanetas como consecuencia de la condensación del polvo cósmico de la nebulosa que dio origen al sistema solar. En esta época también aparece la Luna, que fue un evento energético de primera magnitud, y hay una opinión que no está aceptada universalmente, que dice que la Luna se formó por un impacto de un protoplaneta llamado Tea contra la superficie de la Tierra. Y el otro evento también energético, bueno, en el anterior, este fue un proceso relativamente rápido, entre los 10-100 millones primeros de años, y esta energía, el 95% se irradió hacia el exterior en los primeros 500-600 millones de años, y un 5% permaneció en la Tierra.
El otro efecto también, o evento energético importante, fue la diferenciación gravitatoria que comenté anteriormente, que para la diferenciación de núcleo y manto se puso en juego una gran energía de deformación, una gran energía mecánica y una proyección de calor al exterior, y hubo una segregación por densidad, donde los elementos más pesados, hierro y níquel, se fueron al núcleo, y otros más ligeros como el silicio, aluminio, sodio, potasio, calcio y oxígeno se fueron a la superficie. En el manto se crearon unas células convectivas, que es similar al proceso que cuando vemos agua hirviendo en una olla a presión. El calor ha sido el motor, digamos, de todo lo que es la formación y cierre de los océanos, que son los llamados ciclos de Wilson, en honor a John Wilson, un geólogo y geofísico canadiense, porque desarrolló la teoría de tectónicas de placas y apuntó al calor como fenómeno de reunificación y posterior dispersión de los continentes, dando lugar a las Pangeas. La Pangea es una palabra griega que significa todo tierra, un gran continente. Y yo tengo que respirar, y tú también, Juan Carlos. Se me está ocurriendo, claro, siguiendo un poco estas secuencias en el tiempo y este desarrollo, primero la acumulación de metales es rica, por un lado, pero también por otro lado, con esas condiciones aparece la vida, porque estamos hablando de la evolución de la Tierra, pero también de la evolución de la vida simultáneamente. ¿Cómo se compagina esto? Seguimos nuestro viaje en el tiempo y nos desplazamos seguimos en el arcaico todavía, y hace 3.800 millones de años tenemos ya una atmósfera primitiva y aparecen las primeras bacterias. Una consecuencia del enfriamiento progresivo de la Tierra es que ciertos gases que estaban contenidos y atrapados en el magma caliente, a través de volcanes y grandes fisuras en la superficie, en la corteza, se liberan, y se liberan compuestos como hidrógeno, sulfídrico, dióxido de carbono y nitrógeno, y agua. La condensación de estos gases, y principalmente el agua, formaron los océanos, y se formó una atmósfera primitiva que era caliente, ácida y anóxica, es decir, sin oxígeno todavía. Y en estas condiciones tan complicadas para la vida, aparecen unas bacterias, las procariotas, muy elementales, sin núcleo definido y unicelulares, y es la primera ya manifestación de la vida en la Tierra. Ya tenemos vida muy elemental en la Tierra. Ya hay una bacteria. Exactamente. Ya hay una bacteria. Pero eso tuvo en esos miles de millones de años alguna continuidad, o se agotó, o ¿cómo se quedó eso ahí? Esto es un proceso de evolución constante. Seguimos viajando en el tiempo y nos vamos a los 3.400 millones de años, y aparecen las cianobacterias. Las cianobacterias eran unos microorganismos que realizaban la fotosíntesis. La fotosíntesis es la reacción de la vida, la reacción que te transforma la química inorgánica en orgánica y te produce oxígeno. Y esto sería un nuevo cambio evolutivo en la historia de la Tierra. Partiendo de unos reactivos CO2, agua y mucha radiación solar, la fotosíntesis te produce carbohidratos, azúcares y oxígeno. Cuando estos carbonatos solidifican, se forman los estromatolitos, que todavía pueden verse en ciertas bahías, como vemos en la fotografía en Australia. Cuando pensamos en los elementos biogenéticos, es decir, los átomos que forman la materia viva, más importantes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, están relacionados con el cosmos, vienen de un proceso cosmogónico. Y si vamos aún más allá, si estudiamos la astronomía nuclear como disciplina científica, y estudiamos la nucleosíntesis primogénea y las diferentes nucleosíntesis estelares, vemos que la Tierra y la vida son consecuencias del nacimiento y muerte de las estrellas. Bueno, yo continúo respirando hondo. Estamos ya por el año 2.000 millones de años aproximadamente. Hemos descrito 3.400 millones de años y vamos a seguir avanzando.
2.000 millones de años. Yo leyendo tu trabajo, que me encanta, hay trabajos que yo guardo y este es uno de ellos. Me reclama, por lo menos pensar, que hace 2.000 millones de años ya hay océanos. Bueno, ¿sí? Hace 2.500 millones de años, que entramos ya en el Proterozoico inferior, tenemos los océanos permanentes. El agua se formó muy rápidamente, entre los 3.800 y 3.500 millones de años, pero hay una opinión, o se acepta, de que no ha habido un aumento cuantitativo de agua en los océanos desde hace 2.500 millones de años. Tenemos que pensar que cuando nos bebemos un vaso de agua, nos estamos bebiendo un mineral, una roca en fase líquida, que tiene del orden de 3.500 millones de años, y entre otras muchas cosas, es el agua que se tomaron los dinosaurios. En este sentido también los océanos han tenido 3 episodios de concentración de oxígeno. Hubo uno de los 3.800 millones a los 1.800, que era desde el Arcaico al Proterozoico inferior, donde no era un océano anóxico sin oxígeno. Luego apareció el oxígeno en superficie y el azufre en forma de sulfídrico en el fondo, que va desde el periodo 1.800 millones hasta los 800 millones, y ya a partir de los 800 millones la concentración de oxígeno en los océanos es similar a la actual. En este entorno aparecen las eucariotas. Las eucariotas eran unas células pluricelulares con núcleo definido y con material genético. Y esto fue ya una revolución importante en la evolución de la vida que se desarrolla posteriormente hasta nuestros días. Muy interesante y muy complejo. Es decir, los océanos tienen una duración posiblemente que escapa al tiempo, ¿no? En la Tierra, podríamos decir, es una de las partes más antiguas en su formación. Pero hay otro detalle que yo también, no te voy marcando años porque se me escapan, pero sí marco ciertas cuestiones. Muchas veces hablamos del hierro, así como en una facilidad, bueno, aquí hay un trozo de hierro, pero resulta que hay una formación de hierro también muy primitiva. Bueno, ¿sí? Efectivamente, sí. Las cianobacterias van incrementando el oxígeno en la atmósfera, es un elemento químico muy demandado. En un principio surgió como un residuo, era un veneno. Las cianobacterias rápidamente lo aprovechan para su propia respiración, pero la cantidad de hierro que había en los sedimentos terrestres era tan inmensa que hace 1.800 millones de años entramos en una fase de gran oxidación. Es decir, este hierro busca el oxígeno para oxidarse, este proceso dura unos 1.500 millones de años y las cordilleras tendrían un color rojizo, como vemos en la imagen el monte Urulú en Australia, que data de aquella época y es un monte sagrado para los aborígenes australianos. Seguimos avanzando en el tiempo, Andrés, que esto es importante. Y sobre todo el hierro y la atmósfera. Exacto. Nos vamos a situar ya en el Proterozoico superior y hace 720 millones de años tenemos una atmósfera similar a la actual y aparece el ozono. Es decir, se va incrementando la cantidad de oxígeno en la atmósfera paulatinamente, una vez que ya se han terminado los procesos o los eventos de gran oxidación, y obtenemos una concentración del 20% similar a la actual que tenemos ahora. En este sentido, el oxígeno, una molécula diatómica, reacciona con un átomo de oxígeno para formar el O3, una molécula triatómica que se llama ozono, más la radiación solar. Y esto también cambia la evolución de la vida del planeta. El ozono se encuentra en la estratosfera, entre 15 y 50 kilómetros de altitud, en una concentración de 2 a 8 partes por millón y contiene prácticamente el 90% del ozono que existe y es el responsable de capturar el 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia del Sol, es decir, la que tiene una longitud de onda entre 150 y 300 nanómetros. Claro. Es decir, que estamos ya dando un carácter un poco más
intuitivo y visible, ¿no? Claro, es que nosotros, si somos capaces de concentrar este ozono de la estratosfera a la presión atmosférica y a nivel del mar, tendríamos una capa con un espesor de 3 milímetros. El ozono fue descubierto por dos físicos, Fabry y Buisson, y fue fundamental, porque la capa de ozono protege de los rayos ultravioleta, y esto fue una revolución o un punto de inflexión en la evolución de la vida en el planeta, porque la vida antes solamente estaba en los océanos, que les protegía de los rayos ultravioleta, y a partir de aquí ya se inició la conquista de los continentes. Estamos a la mitad del programa, pero hay algo que yo quiero que por lo menos lo dejes planteado. ¿Hablamos ya de atmósfera? Ya tenemos atmósfera similar a la actual hace 720 millones de años y capa protectora de ozono. Bueno, eso ya es un dato. Fundamental, claro. Hacemos una pequeña pausa y seguiremos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del apasionante tema evolución de la Tierra y de la vida. Sigan con nosotros después de este pequeño descanso. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos tratando un tema interesante y necesario de conocer, porque el hombre debe pensar cómo somos, de dónde venimos, de dónde procedemos, pero también cómo se ha formado tanto el hombre como el entorno en el que vive. Evolución de la vida y de la tierra. Continúa con nosotros el doctor don Juan Carlos Ballesteros Aparicio, que nos está haciendo un recorrido, no histórico, sino un recorrido temporal, que ya hablar de miles de años, de miles de millones de años, es normal. Pues vamos a situarnos en esos miles de millones de años, en un punto que habíamos dejado en la primera parte. La Tierra se enfría. Eso es una bola de nieve. Sí, vamos ya a los 700 millones de años, proterozoico medio superior, y se da un fenómeno de una hiperglaciación tremenda, conocida como Tierra bola de nieve. La Tierra se enfría, el hielo de los polos llega hasta el Ecuador y prácticamente todo el océano estaba cubierto de hielo. No se sabe el motivo por qué fue. Se supone que fue por un efecto de reflexión de la Tierra, porque la atmósfera estaba cubierta de partículas volcánicas que reflejaban la radiación solar, y también hay otra teoría que apunta a un efecto astronómico de la posición de la Tierra con respecto del Sol. Seguimos el viaje y nos vamos a 640 millones de años y tenemos la fauna ediácara, es decir, hemos llegado ya, después de muchas transformaciones físicas, químicas y biológicas y el paso de mucho tiempo, tenemos unos continentes, unos océanos y una atmósfera con oxígeno y una capa protectora de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. En este contexto aparece una fauna muy misteriosa, la fauna de Ediacara. Es una fauna de cuerpo blando, se han identificado hasta 30 especies. Las esponjas y las sepias actuales vienen de esta fauna, y después de 125 millones de años de existencia de la fauna ediácara desaparece y no se sabe por qué. Lo que sí se sabe que habitó en el periodo más frío de la historia de la Tierra. Es decir, ya hablamos de vida, hablamos de vida, pero el formar la vida ha costado, ¿no? El consolidar la vida, aquí estamos hablando de altibajos. Aparecen unicelulares, pluricelulares, pero no tienen consistencia, y parece que tenía ya
en este periodo alguna consistencia, pero desaparece. Exacto. Bueno, ¿y qué está ocurriendo? Bueno, pues ya abandonamos el primer eón, el precámbrico, y pasamos al segundo eón, fanerozoico. Fanerozoico es una palabra griega que significa vida visible, y hace 540 millones estamos en el fanerozoico, paleozoico, en el cámbrico. Y en el cámbrico se da una explosión de vida impresionante, que se llama la explosión del cámbrico, donde todos los organismos pluricelulares empiezan a desarrollar, aumenta una biodiversidad de forma exponencial, digamos, y hay un fenómeno, hay un enigma que ocurre en esta explosión del cámbrico y es la mineralización de ciertas partes del animal, dando partes duras y formando el esqueleto y las columnas vertebrales. Sí. Y esto fue también un punto de inflexión para el desarrollo de la vida a partir de este momento de organismos pluricelulares hasta nuestros días. Has hablado de la palabra enigma. Alguien, cuando nos vean y nos escuchen, dirán, bueno, es que esto no es tan fácil. No se sabe el por qué. Y científicamente, se puede comprender porque las limitaciones son las limitaciones que tiene el hombre. Pero es interesante. Ya hablamos de vida, ¿no? La vida ya estaba encarrilada definitivamente y hubo una explosión y una evolución impresionante. Claro, ya tenemos la vida y a partir de ahora tenemos que hablar todas las extinciones que ha habido, que están recogidas de flora y fauna en el registro fósil, no despuntaron hasta la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablamos de extinciones, tenemos que pensar en fenómenos catastróficos desde el punto de vista astronómico o geológico. Hay dos tipos de extinciones. Una es cuando los seres vivos o las especies no dejan descendencia, tenemos la extinción de linaje o verdadera, y cuando las especies dejan descendencia son las pseudoextinciones porque de alguna forma se perpetúan. Cuando hablamos de extinciones tenemos que pensar también, aparte de una extinción de vida, cómo se recupera y cómo se evoluciona posteriormente a este evento catastrófico. Sí, porque lo que sí es cierto que el número de especies aumenta con respecto a las que había anteriormente y la diversidad aumenta. Hay consenso científico de que las causas de estos eventos catastróficos son el impacto de cuerpos extraterrestres, la anoxia o periodos de anoxia en los océanos, la provincialidad biológica decreciente, fenómenos de vulcanismo intenso y las inversiones del campo magnético terrestre. La inversión del campo magnético terrestre, es decir, el campo magnético terrestre cero frente a la vida, tampoco se tiene conocimiento, es un misterio todavía que no conocemos. Ya. Pero es muy significativo, yo te comentábamos en otro momento, fuera del plato, cuando hablábamos de este programa, comentábamos, se está formando la vida y de pronto aparece el término extinción, se extingue la vida también. Y yo, no científico, te decía, parece una contradicción. Estamos buscando la vida, promocionando no, estudiando cómo se va evolucionando y de pronto hay unas causas que tú dices externas, ajenas incluso a los propios seres, que hablamos de extinción y has dicho del 90%, ¿no? Bueno, sí. Hay patentes, 22 extinciones masivas en el fanerozoico, es decir, en los últimos 540 millones de años, de las cuales 5 son masivas, las otras eran menores. Cuando una extinción masiva supone la desaparición de más del 45% de las especies vivas del planeta. Y en este sentido ahora voy a describir un poco estas 5 extinciones masivas siguiendo nuestro viaje en el tiempo y nos vamos a focalizar hace 450 millones de años, donde pasamos al Ordovícico silúrico. Toda la vida que se había desarrollado o se había iniciado en la explosión del Cámbrico sigue desarrollándose, se forman o se dan muchos peces óseos, se forman los trilobites que estaban nadando en los mares de la época. También se da, ciertas plantas empiezan a
a salir del mar o a colonizar, mejor dicho, los continentes, y teníamos unos mares donde teníamos corales, esponjas, equidodernos y cefalópodos. Y después de unos 70 millones de años de relativa tranquilidad, viene un evento catastrófico que hace desaparecer más del 60% de las especies vivas de la Tierra y más del 80% de las especies marinas. Tampoco se sabe con exactitud qué fenómeno lo provocó. Se supone que fue una glaciación similar a la que anterior de la Tierra bola de nieve, pero tampoco se descarta procesos de vulcanismo. Incluso también hay una teoría que apunta a variación de los polos de la Tierra. Estás hablando de peces, ¿no? De peces, pero también hay reptiles. Sí. ¿Cómo bueno, eso se va compaginando eso? Ahora vendrá un poquito más los posteriormente. peces. Nos situamos ya en el Devónico, al final del Devónico, hace 370 millones de años. Después de unos 8 o 10 millones, después de la última extinción, la diversidad se estabiliza y empieza otra vez a evolucionar, y esta es la época llamada informalmente la edad de los peces. Se forman grandes peces óseos que han llegado hasta nuestros días, y también se forman los primeros bosques. Hay plantas vasculares con tronco hueco similares a las palmeras, y también se dan lo que se llama la semilla, que fue un hito importante o un punto de inflexión para la evolución y reproducción vegetal. Y en este contexto, después de unos 60 millones de años de relativa tranquilidad, viene otro evento catastrófico, que tampoco se saben las causas exactas, pero también podría ser un evento de vulcanismo intenso, o incluso también hay teorías de que se desvaneció la capa de ozono debido a un calentamiento repentino de la superficie terrestre. Esto es no complicado, complicadísimo. Ha pasado muchos años y no es sencillo. Pero todo ese conjunto de peces, porque parece que el mar fue un punto importante en la formación de vida, el agua. Efectivamente, ahí es donde se inició la vida en el océano, en el agua. Pero aparecen también otra época de reptiles. Sí, bueno, vamos a avanzar un poquito más, Andrés, y nos vamos al Pérmico, hace 320 millones de años, donde tenemos la colonización de los continentes. Toda la vida que se había empezado a desarrollar en el Cámbrico, y que llegó al Carbonífero y llegó a los mares del Pérmico, estaba compuesto por braquiópodos, equinodermos y moluscos, y empiezan ya a salir ciertas plantas y los seres vivos a los continentes. Aquí hubo también un punto muy importante, un punto de inflexión, que fue la aparición del huevo amniótico, que es un huevo recubierto calcáreo, rígido, y esto permitió a los reptiles abandonar el agua y salir a los continentes y empezar a colonizar la Tierra, dejando atrás a los anfibios. Seguimos avanzando en el tiempo, y ahora pasamos ya a la transición del Paleozoico-Mesozoico y del Pérmico al Triásico, y hace 250 millones de años tenemos la gran extinción del Pérmico-Triásico. Es decir, en aquella época, en el Pérmico, teníamos un único supercontinente, una Pangea, que se extendía del polo norte al sur y ocupaba prácticamente 2/5 de la longitud de la Tierra. Este supercontinente se formó o se inició su formación 50 millones antes, con el choque de la Eurasia y Gondwana, formando la cordillera central de Pangea, que todavía es visible en la cordillera Allegheny en Estados Unidos y en los montes de Toledo en España. Y también el último evento fue la formación de los montes Urales al noroeste de Siberia y Kazajstán. Es decir, estamos teniendo ya una estructura parecida a la actual. Bueno, no, teníamos un supercontinente, no había, era una masa de tierra gigantesca. Era un conjunto, ¿no? Claro, no había continentes, era un supercontinente. Un supercontinente que esta formación era muy inestable desde el punto de vista térmico, porque todo el calor y material almacenado en el manto tenía que buscar vías de escape. Y la vía de escape rompieron la corteza y a través de volcanes se inició
la etapa de vulcanismo más importante que se ha tenido en la historia de la Tierra. Hubo una salida de material volcánico de casi 5 millones de kilómetros cúbicos. Para hacernos una idea, el volcán Tambora en 1815 expulsó menos de 100 kilómetros cúbicos, fallecieron más de 100.000 personas y afectó gravemente al clima en Europa. Toda la subida de los basaltos siberianos, los Siberian Traps, que se conoce técnicamente, atravesaron capas de carbón y de sales, y las altas temperaturas del magma, estas capas entraron en descomposición y liberaron cantidades enormes de gases de composición de cloro, bromo, flúor, nitrógeno, azufre, en unas cantidades que se suponen unas 8.000 gigatoneladas de estos compuestos y más de 100.000 gigatoneladas de CO2. Para hacernos una idea, una gigatonelada es lo que son 1.000 millones de toneladas. Si un coche medio pesa 1.000 kilos, una tonelada, una gigatonelada equivale a lo que pesan 1.000 millones de coches. Claro, en estas condiciones ya de tanta expulsión de gases, la respuesta inmediata fue un incremento de la temperatura debido al CO2, y el incremento de la temperatura subió unos 6-8 grados, alcanzando la temperatura media de la Tierra 22 grados centígrados. Las aguas ecuatoriales del mar subió por encima de los 30 grados y hubo otros problemas de acidez. El CO2, cuando se combina con el agua, forma ácido carbónico, H2CO3, que disuelve las conchas de los invertebrados, haciendo incompatible la vida de estos seres vivos. Es decir, que hay una gran extinción. Claro. También de hubo animales. un fenómeno de lluvia ácida. El azufre, cuando se combina con el oxígeno y con el agua, forma ácido sulfúrico, H2SO4, que cuando precipita en forma de lluvia da lugar a la conocida lluvia ácida, que afecta notablemente a los ecosistemas, flora y fauna de los ecosistemas continentales. También hubo otro problema: el hielo de los polos empieza a descongelarse, sube el nivel del mar y la aportación de agua fría al océano disminuye y se dan periodos de falta de oxígeno. Y compuestos como el cloro, bromo, etcétera, y flúor afectan a la capa de ozono que la merman. Es decir, que teórica y prácticamente no hay condiciones favorables para la vida. Claro, aquí tenemos la extinción masiva del Pérmico-Triásico se debió a un cambio climático por la gran expulsión de gases que se generaron, que transformaron física y químicamente la atmósfera y los ecosistemas oceánicos y continentales. La gran extinción del Pérmico-Triásico fue una catástrofe impresionante. La vida estuvo a punto de desaparecer, pero también fue un reto para la vida, porque a partir de aquí se desarrolló y evolucionó la vida y dejó preparado el terreno para los dinosaurios. Es una incógnita, una incógnita, y además da que pensar. Es decir, vuelvo a repetir, estamos desarrollando las condiciones adecuadas para que haya vida, pero sin embargo esas condiciones van contra sí mismos y extinguen cuando va apareciendo la vida. Pero aquí tiene que haber un salto importante cuando ya hablamos de, voy a utilizar el término hombre, ¿cuándo aparece? Bueno, eso queda un poquito todavía, Andrés. Vamos a seguir un poquito, nos vamos a ir al Triásico-Jurásico, hace 200 millones de años, donde ya la diversidad de la vida se empieza a recuperar. Claro, 5 millones de años es poco. 200 millones de años. La vida se empieza a recuperar y viene otro efecto catastrófico, donde desaparecen los arcosaurios, terápsidos y grandes anfibios, y dejan el dominio, o empieza el dominio de los dinosaurios en ese momento. Esta extinción tampoco se tiene muy claro cómo fue, se cree que fue un proceso volcánico intenso. Hay localizada una zona en el Atlántico central magmática que tuvo una actividad durante varios miles de años, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. Seguimos avanzando y llegamos ya a la transición del Mesozoico-Cenozoico y del Cretácico al Paleógeno, y hace 66 millones de años tenemos la extinción masiva más famosa,
no la más grave, pero sí la más famosa, porque fue la extinción de los dinosaurios no avianos y a partir de ahí empieza el dominio de los mamíferos y de las aves. Esta extinción fue causada por el impacto de un gran meteorito de un tamaño similar al monte Everest que impactó la Tierra a 80.000 kilómetros a la hora. Y ahora ya sí que vamos a empezar lo hombre, que es... por lo menos que aparezca un hombre. Sí, ahora vamos a dar un salto ya importante y nos vamos a pasar al Neógeno Plioceno, hace 3,3 millones de años, donde aparece Lucy. ¿Quién es Lucy? Lucy era uno de nuestros ancestros más antiguos y se trata de un Australopithecus afarensis. Si lo vemos no nos creemos. Es un Australopithecus afarensis que medía 1 metro, pesaba unos 30 kilos y tenía una capacidad cerebral de unos 350-400 centímetros cúbicos y tenía una característica muy importante, es que caminaba erguida. Y eso era muy importante para su evolución, porque podía ver a los depredadores a distancia, combinada con una buena visión estereoscópica, ya que los glóbulos oculares los tenía en la parte frontal de la cara. Caminar es un aspecto muy humano. Seguimos avanzando en el tiempo y pasamos ya a lo que es el Pleistoceno inferior, hace 1,9, 1,7 millones de años, y aparece Homo habilis. Habilis... Es decir, eso fue como ayer. Eso fue como esta mañana. Aparece Habilis y Habilis tenía unas manos similares a las nuestras. Medía unos 130 centímetros, pesaba unos 40 kilos y su capacidad cerebral había evolucionado hasta los 500-650 centímetros cúbicos. Homo habilis hizo algo extraordinario que jamás se había hecho antes por ninguna especie de seres vivos. Golpeando 2 piedras con una gran precisión, formó unos instrumentos muy rudimentarios, unos cuchillos que le permitían cortar carne, pieles y vegetales, actividades muy complicadas para hacerlo con las manos y con los dientes. Se puede decir que ahí se inició la tecnología que ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo y ha sido capaz de poner a un Homo sapiens en el espacio. Seguimos viajando en el tiempo y nos vamos al Pleistoceno medio y superior, y hace 400.000 años aparecen los neandertales. Los neandertales, también llamados Homo sapiens neanderthalensis, es una especie extinta del género Homo que surgió en Europa hace 400.000 años y se extinguió hace 40.000. Después, en el Pleistoceno superior, aparecen el Homo sapiens, hace unos 180.000 años en África. Ahí lo tenemos en pantalla. Y convivió con los neandertales y se cruzó con ellos. Y ya vamos a pasar a la última fase geológica, digamos, de la Tierra, que es el Holoceno, Cuaternario Holoceno, que empezó hace 11.700 años. Esta fase estamos viviendo ahora mismo actualmente, es una fase interglacial, que es un periodo entre 2 edades de hielo. La temperatura se hizo más suave y eso provocó que hubiese un ascenso del nivel del mar y Indonesia, Japón y Taiwán se separaron de Asia, Gran Bretaña se separó de Europa Occidental, Nueva Guinea y Tasmania de Australia y se formó, entre otras cosas, el estrecho de Bering. La única especie que ha vivido Homo en el Holoceno somos nosotros, el Homo sapiens, y ha sido la época más benévola desde el punto de vista geológico y de mayor esplendor para el Homo sapiens. Es cierto también que en el Holoceno se inició la agricultura y la ganadería y se inició también los grandes cambios del medio ambiente y de los ecosistemas. Es decir, hemos ido viendo durante todo el programa, todo este desarrollo evolutivo, que hay como altibajos, pero hay momentos de desconocimiento científico casi total, ¿verdad? Porque claro, tú has hecho una relación muy hilada, y secuencias muy una detrás de otra, pero cuando aparecen ciertas estructuras, no sabemos por qué aparecen y se van, y se extinguen, y se vuelven a formar. Todo esto es para hacer una gran reflexión, aunque sea científica o medio científica, al final del programa, que ya estamos al final, para que quien nos siga
en este programa piense en la ciencia, cómo ha estudiado, cómo ha trabajado, pero la mente humana tiene una cantidad de incógnitas con todo este proceso, este gran proceso de inicio de la vida. Parece como que se va buscando la vida, pero no llega con facilidad. Es una reflexión final. Es una ¿verdad? reflexión. El tema es tener una gran complejidad, porque son muchos miles de millones de años y todo el estudio es difícil, ¿no? Aunque todo está basado en métodos científicos y todo lo que se ha relatado está científicamente probado, ¿no? Hay muchas lagunas, hay muchas incógnitas, pero ya como conclusiones, si te parece, Andrés, podemos terminar el programa. Podemos decir, hemos estado hablando de extinciones masivas y podemos decir que a día de hoy hay una extinción de especies y de seres vivos en el planeta. Es decir, se ha cuantificado que el 60% de la fauna salvaje, el 90% de los grandes peces y más del 50% de los insectos, incluidos los polinizadores, han desaparecido, están desapareciendo. Las tasas de extinción de los vertebrados en los últimos 100 años es de 100 a 1000 veces superior a la que se ha dado en los últimos millones de años, y esto quiere decir que los vertebrados que han desaparecido en los últimos 100 años lo tenían que haber hecho no en 100 años, sino en un periodo comprendido entre 10.000 y 100.000 años. Estamos inmersos en un cambio global, donde el cambio climático es una parte de este cambio global, y hay muchas causas que lo están provocando. Y es un consenso también, digamos, desde el punto de vista científico. Sí. Por un lado está las pérdidas de hábitat provocado por la agricultura, la tala de bosques tropicales principalmente, todo lo que son las edificaciones y las infraestructuras. Está el fenómeno de las especies invasoras que hemos introducido el humano en todos los continentes y están esquilmando y han esquilmado a muchas especies de seres vivos. Está la contaminación, no solamente ya la contaminación del CO2 y el calentamiento global, sino por la gran generación de residuos que estamos generando, sólidos, gaseosos y líquidos, que los estamos vertiendo a los tres medios, tierra, mar y aire. Y luego está también el crecimiento de la población. Nos hemos multiplicado por 10 desde la revolución industrial. Ahora mismo somos más de 8.000 millones de habitantes. Las predicciones a 2100 apuntan a 10.500, 11.000 millones de habitantes, y esto va a llevar consigo una gran demanda en crecimiento de recursos naturales, acompañadas con modelos económicos que lo fomentan. Y también está la pérdida o la sobreexplotación de los océanos, de la pesca, recursos de agua dulce, etc. A nivel internacional, todos los científicos de todos los continentes y de todos los países están de acuerdo en el cambio global que estamos sufriendo, en sus consecuencias y cómo se puede paliar. En el mundo científico tenemos que fiarnos, tenemos que hacer caso de este conocimiento. Hay mucho conocimiento, hay mucha información, se sabe las consecuencias que va y que está produciendo ya el cambio climático y cómo paliarlas. Hay autores que dicen que estamos ya inmersos en una sexta extinción masiva, y bueno, en este contexto tenemos que tener cuidado también, porque nosotros, si vemos la historia de la Tierra de los 4.500 millones de años, nosotros acabamos de llegar y hemos dado un vuelco al planeta de forma espectacular, alterando todos los ecosistemas y todas las especies de seres vivos. Tenemos que tener en cuenta también que la Tierra no necesita al Homo sapiens, pero el hombre sabio sí necesita la Tierra, y por eso debemos cuidar el planeta, porque no hay un plan B a la Tierra, no tenemos una alternativa a lo que, Juan Carlos, a lo que estamos. Un final de programa maravilloso, y además que resume muy bien toda la exposición científica que has hecho. Bueno, pues que Dios vaya ayudando, te vaya ayudando en tu trabajo y en tu estudio, para que podamos continuar haciendo programas de esta calidad. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Andrés. También a ustedes, como siempre, yo les agradezco que semana tras semana estén con nosotros, porque Huella de Nuestro Tiempo siempre les pone un programa nuevo, un tema nuevo para pensar
y reflexionar. Hasta el próximo programa.